Soy Humberto Muñoz Castellón de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Este es un video para la materia de procesos estocásticos donde se explicará un poco sobre las cadenas de Markov y se darán algunos ejemplos. Recordemos un poco qué es un proceso estocástico. La definición formal de un proceso estocástico tiene que ver mucho con una familia de variables aleatorias. La definición nos dice que la sucesión x sub t de w, tal que t pertenece al conjunto de todos los tiempos y w pertenece a omega, es un proceso estocástico si para cada tiempo la función evaluada en w es una variable aleatoria. Es decir, si el tiempo, que en este caso lo vamos contando del 1 hasta un número indefinido de términos, el proceso estocástico x sub t del conjunto de tiempos es justamente una sucesión de variables aleatorias. Y en este caso hablamos de un proceso estocástico de tiempo discreto. Cuando t es un conjunto continuo, es decir, cuando el tiempo no lo vamos dividiendo entre segundos o entre horas, sino que va corriendo sin distinción, eh, un intervalo, hablamos de un proceso estocástico de tiempo continuo. Algunas notas para entender mejor esto. Nos referimos a t pequeña como el índice, el cual se interpreta como el tiempo o el paso en donde el proceso va cambiando. El conjunto grande en donde viven todos los tiempos se le llama conjunto índice o espacio del parámetro de tiempo que estamos utilizando. Y bueno, a la función evaluada x sub t de w o x de w o xt, es decir, del tiempo, es el estado del proceso. Es decir, los cambios en el tiempo que van iterando en estas variables aleatorias. Y estas son las transiciones entre estados. Entonces, cuando pasa de un estado a otro nuestro proceso, entendemos que está haciendo una transición. El conjunto de estos valores posibles se le llama espacio de estados. Veamos un ejemplo de un proceso estocástico. Supongamos que se estudia el número de personas que asisten al servicio médico en algún hospital y usamos un intervalo de tiempo determinado, por ejemplo, digamos que 1 hora. Entonces, podemos estudiar el comportamiento de llegadas mediante la definición de la variable aleatoria número de personas que llegan al consultorio en 1 hora. Nosotros no sabemos cuántas personas van a llegar en ese intervalo de tiempo, es aleatorio. Si por ejemplo en vez de 1 hora consideramos 2, el número de llegadas tiende a ser mayor, pero eso también nos afecta a la distribución de probabilidad de esta nueva variable aleatoria. Entonces esta va a ser distinta a la anterior. Y esto nos lleva a decir que para cada tiempo se tendrá una nueva variable aleatoria. Y por lo regular va a ser distinta. Por lo tanto, una forma muy fácil de controlar nuestro estudio es definiendo una familia de variables aleatorias. Entonces, todas estas variables dependen de una variable determinista, que es el tiempo. Y en este tipo de situaciones decimos que estamos trabajando con un proceso estocástico. Ahora hablemos sobre las cadenas de Markov. Un proceso estocástico en un tiempo discreto se denomina una cadena de Markov en tiempo discreto si y solo si se satisface la propiedad markoviana. Básicamente dice que el futuro t igual a n más 1 es independiente del pasado dado el presente t igual a n. Y la propiedad estacionaria, que dice que la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J al cabo de una etapa no depende de la etapa n. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que
vamos a tener una cadena de Markov siempre y cuando el evento actual dependa únicamente del evento inmediato anterior a este, pero los demás no influyen en la probabilidad de el evento actual. Entonces, a eso es a lo que se refiere con la propiedad markoviana, que el futuro t igual a n más 1 es independiente del pasado, dado que ocurrió lo que ocurrió en el presente t igual a n. Es decir, el evento inmediato es el único que afecta. Sin embargo, los demás no afectan a esta probabilidad. En una cadena de Markov existe una serie de eventos a las que denominamos estados. Por ejemplo, imaginemos un complejo deportivo que cuenta con 4 canchas de fútbol. Entonces, se programa cada semana un partido para tu equipo y dependiendo de ciertas probabilidades te puede tocar en alguno de esos 4 canchas. Entonces, una semana puedes jugar en el campo 2, otra semana puedes jugar en el campo 1, otra semana otra vez puedes jugar en el campo 1, pero en la siguiente en el 4. Entonces, si lo representamos de esta manera, en este ejemplo, estos campos serían los estados. Entonces, el estado sería el campo en el que estás jugando en el presente, en la semana actual. Entonces, supongamos que para que nos asignen un campo depende de una serie de probabilidades y estas probabilidades dependen de en qué campo jugamos previamente. Entonces, esta situación se puede ver como una cadena de Markov y para representar esto se puede hacer por medio de distintas maneras. Una de ellas son diagramas y también podemos acomodar esas probabilidades en una matriz a la que llamaremos matriz de transición. Entonces, imaginemos que estamos jugando esta semana en el campo 1 y la siguiente semana pues hay una probabilidad de que juguemos en el campo 2 o en el campo 3 o en el campo 4 o que volvamos a repetir en el campo 1. Entonces eso se puede representar por medio de estos diagramitas. Y estas líneas, estos diagramitas, las líneas representan, se les denominan probabilidades de transición. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que si hoy jugamos en el campo 1, el siguiente partido lo juguemos en el campo 3, se le llama probabilidad P1-3. Entonces estamos en el 1 y nos pasamos al 3 y esa es la probabilidad. Y eso se puede acomodar en una matriz. Lo mismo, por ejemplo, si ahora estamos en el campo 2, pues igual tenemos probabilidades para jugar en cualquiera de los 3 campos o en el mismo campo la siguiente semana. Y eso igual sería la probabilidad, por ejemplo, de que hoy jugamos en el campo 2 y mañana juguemos, la siguiente semana juguemos en el campo 1, en el 4, en el 3 o en el mismo 2. Entonces sería P21, P22, P23, P24, dependiendo. Entonces eso también se puede ir acomodando en la matriz de transición. Y lo mismo para los 4 casos, para los 4 campos. Entonces, completando el diagrama y completando la matriz, tenemos algo más o menos como esto. Entonces, hacemos lo mismo para todos los casos. Y pues bueno, completamos la matriz de transición en donde tenemos la probabilidad de que del estado 1 pasemos a cualquiera de los otros 3 restantes, la probabilidad de que en el 2 pasemos a cualquiera de los 3 restantes, así sucesivamente. Entonces en total tenemos una matriz de 4x4
en donde eh, cada renglón, si sumamos las probabilidades de cada uno de los renglones, tenemos que sumar uno. ¿Esto por qué? Porque obviamente tenemos que sumar un 100% de probabilidad. Por eso no podemos pasarnos del 100% o en este caso del uno, de por ejemplo si estamos en el estado 1 para pasar a cualquiera de los tres restantes, o que volvamos al mismo campo 1, la probabilidad sumada de esos cuatro posibles casos tiene que ser 1 o el 100% de probabilidad. Y bueno, como comentario final, cabe aclarar que para obtener la matriz de transición podemos partir del diagrama y a partir del diagrama obtener la matriz de transición, o si tenemos la matriz de transición representarla en su forma de diagrama. Entonces esta forma de representar el proceso estocástico es como reversible, digámosle así. Entonces de una representación podemos pasar a la otra. Más o menos esto es como una manera de representar las cadenas de Markov. Y pues bueno, eh, por mi parte es todo. Las referencias están a continuación.